Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho. Proyecto PAPIME PE 309424. Modelo de aprendizaje proactivo del derecho. Plataforma EJA. Asesora Doctora Alma de Los Ángeles Ríos Ruiz. Integrantes: Alvarado Castillo Sael, Castro Razo Valeria y Maldonado Calixto Arturo. Unidad 5. Familia jurídica del Common Law en Estados Unidos de Norteamérica. Para poder entender a la familia jurídica del Common Law, es necesario saber sus orígenes o antecedentes históricos, mismos que definen la naturaleza de este y están estrechamente ligados al contexto e ideología del país donde surgió. En el libro, coordinado por De la Fuente Rodríguez Jesús, Sistemas Jurídicos Contemporáneos, encontramos un acercamiento a los antecedentes, donde se nos dice que el sistema jurídico del Common Law nace en Inglaterra, aproximadamente durante la Edad Media, en específico a partir de los tribunales reales o de Westminster. Se forma por la suma de las decisiones jurídicas o precedentes, salidas de los tribunales reales. Es eminentemente jurisprudencial, ya que emana del Poder Judicial. La formación del Common Law está dividido en 4 secciones, las cuales son: Sección 1, Período anglosajón. Antes de la conquista normanda, en 1066, Inglaterra no tenía un sistema de derecho común. Las leyes anglosajonas eran redactadas en su propio idioma y no en latín, como en otros territorios bárbaros, y regulaban solo una parte del comportamiento social y variaban localmente. Sección 2, Formación del Common Law, 1066 a 1485. La conquista de Inglaterra por Guillermo el Conquistador en 1066 no cambió inmediatamente el sistema legal. Guillermo se proclamó heredero del rey Eduardo el Confesor, manteniendo así la vigencia del derecho anglosajón. Sin embargo, la organización tribal fue reemplazada por el feudalismo. Fue entonces que Guillermo distribuyó feudos a sus varones, pero evitó otorgar grandes territorios para prevenir futuros rivales, asegurando que todos los señores feudales dependieran directamente del rey. Antes de 1066, las asambleas locales como la Country Court aplicaban costumbres locales. Posteriormente, estas fueron reemplazadas por las Courts Baron, Court Leet y Manorial Courts, que aplicaban derecho consuetudinario local. Las jurisdicciones eclesiásticas aplicaban el derecho canónico común a toda la cristiandad, y el Common Law se desarrolló principalmente en las Cortes Reales de Westminster, a partir del siglo XII. Por otro lado, la Curia Regis era donde el rey resolvía disputas, asistido por sus consejeros. Era el tribunal para grandes personajes y precedentes importantes. Las Cortes Reales no tienen competencia universal, y hasta el siglo XIX, someter una controversia a estas cortes era un privilegio, no un derecho, mediando por la solicitud de un writ al canciller de la corona. Rivalidad con la Equity, 1485 a 1832. La Equity surgió como una intervención real para impartir justicia basada en la equidad, especialmente en la jurisdicción civil, y difería del Common Law en procedimiento y principios. Durante la dinastía Tudor, la Equity se institucionalizó, creando conflictos con el sistema del Common Law. Sin embargo, se llegó a un compromiso entre ambos sistemas, donde la Equity complementaba y corregía las reglas del Common Law. Sección 4. Periodo moderno. En el contexto de la evolución legal en el Reino Unido, hubo avances en la abrogación de leyes obsoletas y la organización sistemática de las reglas de derecho. Instrumentos como los Law Reports y la Enciclopedia de Laws of England, dirigida por Lord Harbury, son fundamentales para la comprensión de la jurisprudencia y legislación inglesa. Ahora bien, hasta el momento solo hemos hablado de Inglaterra, pues allí fue donde surgió el Common Law, pero no fue hasta 1787 que en Estados Unidos se materializa o adopta su propio sistema jurídico. En Filadelfia emergió el documento Artículos de la Confederación y la Unión Perpetua, en 1787, firmado por 39 de 55 delegados representantes de las 13 colonias. Este documento es el antecedente directo de la Constitución aceptada y adoptada en 1789 por los estados. Esa Constitución estableció el federalismo como forma de Estado y el sistema presidencial como su forma de gobierno. Las 13 colonias británicas. Las 13 colonias fueron un grupo de colonias británicas establecidas en la costa este de América del Norte, durante los siglos XVII y XVIII. Estas colonias se independizaron de Gran Bretaña en 1776 y fundaron los Estados Unidos de Norteamérica. Con el propósito de reducir el poder de España, Inglaterra emprendió una política colonialista en América. La colonización inglesa se justificó bajo la bandera del protestantismo, adoptado por la corona, que proclamaba a Inglaterra como el pueblo elegido por Dios. Al llegar a América, los ingleses encontraron el territorio habitado por diversas tribus nativas. Sin embargo, a través de persecuciones y ataques, lograron establecer asentamientos que eventualmente se desarrollaron en estructuras sociales autónomas, independientes del control directo de Inglaterra. En términos de derecho y estratificación social, los colonos ingleses conservaron sus derechos como ingleses. Rechazaban el mestizaje con los nativos, prefiriendo una estratificación social menos rígida, pero los esclavos y nativos fueron excluidos de las libertades y derechos. Las colonias inglesas eran centros mercantiles que promovían el desarrollo de la industria, el comercio, la pesca, la ganadería y la explotación de los bosques. La autonomía adquirida por los habitantes de las 13 colonias inglesas se manifestó especialmente después de la Guerra de los 7 Años, cuando las medidas políticas y económicas impuestas por Inglaterra fueron vistas como arbitrarias.
Influenciados por las ideas de la Ilustración, los colonos proclamaron su independencia el 4 de julio de 1776, demostrando su madurez económica y política al organizar un nuevo país autónomo. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Es importante mencionar en qué condiciones se encontraban antes de esta guerra. Las condiciones de vida de los colonos en el siglo XVIII mejoraron significativamente, transformando su economía y su forma de pensar, lo que llevó a la necesidad de una ley más evolucionada. El derecho constitucional comenzó a percibirse con dos aspectos, una defensa contra el absolutismo real y una conexión con la herencia inglesa, junto con la protección contra las amenazas francesas, pero surgieron discusiones sobre su aplicabilidad y uso real. Fue hasta 1775, donde fue el momento donde se reunieron los representantes de las colonias, esto con el motivo de manifestar el descontento con el trato recibido por la corona británica, mostrando así su disposición a luchar para conseguir mejores condiciones. Liderados por George Washington, la guerra comenzó con un conflicto en Boston en ese mismo año y culminó en 1781. Los británicos intentaron romper el sitio en Boston atacando Bunker Hill y Bedford. Después de ser expulsados de Nueva York y Washington, el ejército cruzó el río Delaware y asaltó una guarnición británica en Trenton, compuesta por mercenarios alemanes que se rindieron tras una breve lucha. Tras la victoria en Trenton, Washington se retiró a Princeton, donde tras una escaramuza en la que se murió el general Mercer, las fuerzas americanas lograron otra victoria. Washington y el general francés Rochambeau citaron Yorktown, obligando a la rendición del ejército británico de Cornwall, lo que marcó el fin efectivo de la guerra. Hasta el 3 de septiembre de 1783 se firmó el Tratado de Paz entre Gran Bretaña y Estados Unidos, en París. Washington dimitió como comandante ante el Congreso de la Confederación en Annapolis poco después. La independencia de Estados Unidos se proclamó en 1776, pero no fue hasta 1783 cuando se consolidaron. El ideal republicano y el sentimiento de derecho natural favorecieron la codificación, lo que hacía esperable que las declaraciones de derechos y la Constitución de 1787 se complementaran con códigos legislativos. Después de su incorporación a la Unión Americana, Nueva Orleans, parte de la antigua Luisiana, adoptó códigos al estilo francés, incluyendo un código civil en 1808. Jeremy Bentham ofreció sus servicios para redactar un código estadounidense en 1811. A mediados del siglo XIX, persistían dudas sobre su prevalecería en el Common Law o la codificación. En 1836, Massachusetts solicitó la redacción de un código y la Constitución de Nueva York de 1846, previo un código escrito y sistemático. En 1856, Henry Maine predijo que Estados Unidos se vincularía al sistema de derecho romano germánico. Además, muchos inmigrantes provenientes de países en tradición de Common Law llegaron a Estados Unidos. Los juristas franceses Potier y Domal fueron traducidos al inglés, y un movimiento liderado por David Dudley Field en Nueva York promovió la codificación del derecho, lo que llevó a la adopción de códigos de procedimiento civil y penal en varias entidades federativas. La Constitución de Estados Unidos de 1787. La Constitución de Estados Unidos actuó como una fusión colosal que unió a un grupo de estados que tenían diferentes intereses, leyes y culturas. Durante el primer gobierno nacional de Estados Unidos, los artículos de la Confederación, así como los estados, actuaron juntos solo para propósitos específicos. Dicho esto, se toma como referencia que la Constitución fue elaborada sin ningún tipo de influencia exterior y se realizó con la mayor atención y respeto posible. Sin embargo, las delegaciones estatales en la Convención de Filadelfia fueron quienes pusieron fórmulas sencillas y breves para que el texto solo tuviera lo esencial, que era la creación de una nación, la Unión, y la garantía de las libertades humanas por la limitación de los poderes públicos, en donde, si observamos a fondo, podemos ver que se busca la defensa de los intereses económicos y de la propiedad de las grandes familias. Desde el punto de vista doctrinal, se tienen dos constructores máximos que son James Madison y Alexander Hamilton, debido a que durante la ratificación de la Constitución por 9 de las 13 legislaturas estatales en las que no se requería que hubiese unanimidad, provocó un debate en donde existieron dos facciones, los federalistas, que apoyaban la implementación, y los antifederalistas, que eran quienes se oponían. Vamos a ver que la Constitución cuenta con 7 artículos, de los cuales los primeros 3 nos hablan sobre poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Por lo que corresponde al contenido de la Constitución, podemos ver que eso es formalmente. Sin embargo, es importante mencionar las enmiendas a la Constitución, que van a ser propuestas por un voto de 2/3 de ambas cámaras en el Congreso y van a ser ratificadas por las legislaturas o por convenciones ad hoc
en por lo menos 3/4 de las entidades federativas. Estas enmiendas son alrededor de 27. Sin embargo, James Madison presenta 2 enmiendas al primer Congreso en 1789, de las cuales 10 se implementarían en la Carta de Derechos y tiempo después, basándose en la Declaración de Derechos de Virginia, en la Carta de Derechos inglesa, publicaciones de la época de la Ilustración, y en los derechos definidos en la Carta Magna. La Carta de Derechos contiene los que hoy muchos consideran derechos fundamentales de los Estados Unidos. Y esto ha sido todo por nuestra parte. Esperemos que te haya gustado y te haya servido para conocer más de este tema. No olvides que cuentas con la página web de Enlace Jurídico Académico de la doctora Alma de Los Ángeles Ríos Ruiz para conocer más acerca de la familia jurídica del Common Law de Estados Unidos de Norteamérica. ¡Hasta luego!